Hermanos, como todos saben, venimos predicando la epístola a los Efesios, versículo por versículo, en forma expositiva. La semana pasada, para los que estuvieron aquí, finalizamos el capítulo 4. Hoy vamos a iniciar el capítulo 5 de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Va a aparecer en la pantalla. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, una de las mayores tensiones que enfrentan los cristianos cada día es la de tratar de mantener los estándares de nuestra fe en medio de una sociedad cada vez más corrupta y permisiva en la cual vivimos. Vemos la demanda que Dios pone sobre nosotros como creyentes, las demandas constantes a ser santos porque Él es santo, pero por otro lado, vemos todos los días la impiedad, la maldad que nos rodea, los valores anticristianos que el mundo promueve hoy, lo difícil que resulta hacer las cosas correctamente. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puedo yo vivir como un verdadero cristiano en medio de un mundo perdido, de una sociedad corrupta? Bueno, algunos han llegado a la conclusión que no se puede, que es imposible, que la única manera de sobrevivir en este mundo caído es negociando un principio aquí, otro principio por allá. En la mente de estas personas, tratar de llegar a llenar los estándares de Dios es prácticamente un fanatismo irracional. Estas personas dicen, pero no seas tan fanático, tan legalista, tan religioso. Estos son otros tiempos, el mundo ha cambiado. Debemos ser sensatos y acomodarnos al contexto en el cual vivimos. De lo contrario, el mundo nos aplastará. No podemos vivir como cristianos todo el tiempo. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, hermanos, ¿acaso es cierto? ¿Es así como debemos pensar? ¿Es cierto que vivimos en una época tan terrible que no podemos ser fieles a Dios y vivir como verdaderos cristianos? ¿La única opción que nos queda es claudicar delante del mundo? Bueno, respecto a esto, el apóstol Pablo tiene algo que decirnos a todos aquellos que somos realmente cristianos, hijos de Dios. ¿Recuerdan? En la primera sección de la carta a los Efesios, Pablo nos da algunas directrices de la vida cristiana práctica que se desprenden de todas las doctrinas que él ha enseñado primero. Y en la segunda sección nos exhorta a vivir conforme a esas doctrinas que él nos ha enseñado, es decir, a la altura de lo que somos, hijos de Dios. Y lo primero que podemos observar en este pasaje que vamos a analizar juntos es que la sociedad grecorromana de la época de Pablo es muy o prácticamente igual a la sociedad que nos toca vivir a nosotros hoy, en lo que respecta al pecado y a la depravación moral. El mundo sigue siendo mundo, el mismo. El filósofo Voltaire dijo, la civilización no elimina la barbarie, sino que la perfecciona. La manifestación de la maldad hoy puede llegar a ser más sofisticada, pero en esencia sigue siendo la misma a lo largo de toda la historia del mundo. ¿Qué decía Pablo en el capítulo anterior que estudiamos? En Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza. Hermanos, el mundo fue, es y será siempre el mismo. Y sin embargo, Pablo les dice a los efesios que ellos tenían la responsabilidad de ser santos y de no conformarse al mundo en el cual vivía. Exactamente la misma responsabilidad que tú y yo tenemos hoy. La misma. Y esto lo explicamos varias veces. Los cristianos somos diferentes, esencialmente distintos de aquellos que no lo son. Y mis hermanos, debemos manifestar esa realidad en nuestro diario vivir, independientemente de la maldad que nos rodea. Hermanos, el ser fieles a Dios no depende de que el mundo sea menos malo. No, el ser fieles a Dios depende del poder de Cristo en nosotros. De eso depende. Él mora en nosotros a través del Espíritu Santo y ahora la gracia de Cristo está a nuestra disposición para vivir como verdaderos cristianos en este mundo. Veamos entonces en primer lugar el estándar de santidad que Pablo pone delante de nosotros. Pablo dice: sed pues imitadores de Dios. Y esta palabra imitar, que aparece en nuestra Biblia, en el original griego, es la palabra mimetai. ¿De dónde viene nuestra palabra mimo o mímica? Lo que Pablo está diciendo aquí en este texto, lisa y llanamente, es que los creyentes debemos imitar a Dios. En una forma consciente, en una forma deliberada, debemos tratar de copiar a Dios. Mi hermano, si tú eres un verdadero creyente, si tú eres un seguidor de Cristo, eso es lo que Dios demanda de ti. Exactamente eso. Que imitemos a Dios. No se trata de seguir una serie de reglas, no se trata de una lista de cosas prohibidas y otra lista de cosas permitidas. No. Lo que Dios quiere de nosotros, lisa y llanamente, es que lo imitemos. Así de simple. Esa es la norma que aparece una y otra vez y otra vez y otra vez en las Escrituras. Por ejemplo, Mateo capítulo 5. Versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, debemos imitar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora, obviamente, y vale aclararlo, esto no significa que nosotros podemos imitar la autosuficiencia de Dios o la soberanía de Dios, o su omnisciencia o su omnipotencia. No, Dios es Dios y nosotros nunca podremos llegar a ser como Él, ni tampoco hacer lo que Él hace. Nosotros no podemos crear un universo ni sostenerlo como nuestro Dios hace con el suyo todos los días. Nosotros nunca hubiéramos podido diseñar un plan de salvación como el que Dios diseñó para salvar a los pecadores, y mucho menos, hermanos, hubiéramos podido llevarlo a cabo. No es en ese sentido que nosotros debemos imitar a Dios. Pero sí podemos y debemos copiar su carácter. Su carácter. Es en ese sentido que nosotros imitamos a Dios. De hecho, ese es el propósito fundamental para el cual fuimos salvados. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado, ¿para qué? Para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso dice Romanos 8:29.
Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es por eso que los cristianos debemos tener en muy alta estima, pero en muy alta estima, la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son ni más ni menos que un reflejo exacto del carácter de Dios. Hermanos, esos mandamientos siguen vigentes hoy, porque el carácter de Dios sigue siendo el mismo, Dios es inmutable. Todo aquel que ama a Dios necesariamente debe amar su ley. Esas personas que ven la ley de Dios como una carga difícil de llevar, probablemente no amen a Dios. Es muy probable. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Un verdadero cristiano se deleita en todo aquello que refleja a Dios. Todo aquello que refleja el carácter de Dios. Y eso es precisamente, hermanos, lo que la ley moral hace. Refleja la santidad, la justicia y la bondad de nuestro Dios. Hay algunos que han malinterpretado la gloriosa enseñanza bíblica de la gracia divina y creen equivocadamente que vivir bajo la gracia es vivir eximidos de obedecer la ley moral de Dios. Pero ¿saben una cosa? En ningún lugar de la Biblia nos enseña tal cosa. No, los cristianos ciertamente ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que ya la ley no nos condena. ¿Por qué? Porque ya Cristo fue castigado en nuestro lugar. Él pagó por nuestras transgresiones, pero hermanos míos, esto es importante, la ley sigue siendo el estándar de vida del cristiano, porque esa ley sigue reflejando hoy la santidad y el carácter de Dios. Juan capítulo 14, versículo 15, el que habla es Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Dios, ama su carácter. El que ama su carácter, ama su ley. Y el que ama su ley, deseará de todo corazón obedecerla. Eso no es legalismo, eso es una obediencia que fluye de la fe y del amor. Algunos dicen, y me dicen, pastor, usted no puede ser tan fanático. No hace falta seguir todo lo que dice la Biblia al pie de la letra. Se puede ser un poco más flexible. Hermanos, escúchenme bien. Un hombre o una mujer solamente puede ser feliz cuando esa persona es santa. Un hombre solamente puede ser verdaderamente libre cuando ese hombre es santo. Y la santidad no es otra cosa más que conformarse al carácter de Dios. Ese es el estándar de santidad, de santidad que pone Pablo en nuestro texto, imitar a Dios en su carácter. Veamos en segundo lugar la razón que Pablo nos da en nuestro texto para seguir esa norma. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué los cristianos debemos imitar a Dios? Muy simple, porque somos sus hijos y sus hijos imitan a los padres. Eso es así. Eso es así. Todos sabemos la influencia tan fuerte que los padres tenemos sobre la personalidad de nuestros hijos, para bien o para mal, pero tenemos mucha influencia en la personalidad de nuestros hijos. Aún no se ha podido determinar con certeza si esa influencia proviene del mismo ADN, es algo genético o es una conducta aprendida con el tiempo. Eso es así, es una realidad. Por ejemplo, mi esposa vive diciéndome que mis dos hijos, Naila y Mariano, se parecen mucho a mí. En las cosas malas que hacen, en las cosas buenas se parecen a ella.
Y nosotros los creyentes somos hijos de Dios. Hemos sido regenerados y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ha habido en nosotros, hermanos, un cambio muy profundo, un cambio de estatus legal, un cambio en nuestro ser interior, de modo que ahora vamos siendo transformados día a día a su semejanza. A su semejanza debemos ser imitadores de Dios porque somos sus hijos. ¿Recuerdan lo que decía Pablo en el capítulo anterior? En el capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, una y otra vez las Escrituras nos llevan al mismo punto. Si realmente somos hijos de Dios, estamos envueltos en un proceso de transformación constante. Y la meta de ese proceso de transformación es que cada vez más nos parezcamos a nuestro Señor. Ahora, en el versículo 1 hay un punto, un detalle que yo no quiero pasar por alto. Pablo no dice solamente que somos hijos de Dios. Pablo dice que somos hijos amados. Y eso, hermanos, añade peso a la exhortación, porque el hijo que es amado tiene muchas más razones de querer imitar a su padre. Somos hijos amados de Dios. Mire, cuando uno va creciendo y llega ya a la etapa de la adolescencia, comienza a darse cuenta que sus padres no son los genios que creíamos cuando teníamos 4 o 5 años. Papá ya no es Superman, ni mamá es Batichica. Empezamos a crecer y empezamos a notar los defectos en el carácter de nuestros padres. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando llegamos a la adultez, dejamos de lado esos defectos de nuestros padres para no repetirlos. Pero ¿saben una cosa? Con nuestro Padre Celestial nunca pasará eso. Jamás. Mientras más lo conocemos, más queremos imitarles. Más recibiremos de su amor, porque nosotros somos los hijos amados de Dios. Hermanos, somos el objeto mayor de su amor. Mi hermano o mi hermana entiende esto. Él te ama a ti con un amor especial. Él te cogió a ti para salvación desde antes de la fundación del mundo, a pesar de que sabía de antemano que tú serías su enemigo. A pesar de eso, envió a su Hijo a morir por ti. Te cuidó y te preservó cuando tú estabas lejos de sus caminos y finalmente, en el momento propicio, de acuerdo a su voluntad, te atrajo a Él con cuerdas de amor. En ese momento te perdonó y te perdona hoy todos tus pecados, te otorgó gratuitamente el don de la vida eterna y, hermano, cada día te corona de misericordia, a pesar de que tú sabes perfectamente que no eres todo lo fiel que deberías ser. ¡Qué tan grande amor! ¡Qué amor incomprensible! Somos los hijos amados de Dios. Y esto nos lleva por último a nuestro tercer y último punto. ¿Cómo debemos nosotros imitar a Dios? Debemos imitar a Dios porque somos sus hijos amados. Ahora, ¿cómo debemos imitarlo? Bueno, ya vimos, copiando su carácter. Fundamentalmente copiando su carácter. Pero de manera particular, Pablo nos dice que debemos imitar su amor. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y la palabra aquí, andar, en su original griego, indica un estilo de vida, algo que es frecuente y se encuentra en el texto en tiempo presente. Es decir, está indicando un hábito de vida continua. Esa es la forma en que Dios espera que nosotros nos comportemos en todo tiempo, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Mis hermanos, el amor es el principio que debe regir, que debe gobernar nuestra vida cristiana.
Dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, todas vuestras cosas, todas, no algunas, todas sean hechas con amor. Colosenses capítulo 3, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabes, mi hermano, qué significa eso, no? Que cuando alguien te ve a ti en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, en el supermercado, en la escuela, no importa si te ve de espalda, si te ve de frente, de abajo, de arriba, de costado, siempre deben ver amor. Amor. En cualquier circunstancia, si hay algo que debe caracterizar al cristiano por encima de todo lo demás, es el amor. Dice Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos para los otros. Ahora, este amor del que estamos hablando no se trata de mera sensiblería. No es ese amor que nosotros sentimos el 14 de febrero en San Valentín. No, a veces pasa que cuando uno habla enérgicamente, firme, las personas lo primero que piensan es que a uno le falta amor. No, a veces por amor, hermanos, hay que hablar enérgicamente. Hay que hablar enérgicamente. El amor que habla la Biblia no es una sensación pasajera, un sentimiento momentáneo, no son maripositas en el estómago, no. El amor del que habla la Biblia es la determinación firme de buscar el bien del otro por encima de nuestros propios derechos y nuestros propios deseos. Eso es amor. Dice un conocido autor, el sacrificio de Cristo fue una vida de perfecta obediencia a Dios y de perfecto amor a los hombres. Una obediencia tan absoluta y un amor tan infinito que llegó al extremo de abrazar la cruz. Si tú deseas imitar a Dios, imita el sacrificio de Cristo. Y solo podrás lograrlo amando a los hombres con el mismo amor sacrificial con que Cristo los amó. Y perdonándolos con amor como Dios lo hizo en Cristo. Hermanos, eso debe gobernar siempre nuestros pensamientos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos en todo momento. Cada vez que tú vayas a hablar, tú debes pensar, esto que voy a decir ahora, ¿es bueno, agradable y edificante para mi prójimo? Es el amor, el principio que gobierna a todos los cristianos. Ahora yo entiendo, porque vivo en este mundo, que eso es muy fácil de decir desde este púlpito, pero es extremadamente difícil de llevar a la práctica. Es una demanda muy alta la que la palabra de Dios nos pone aquí. Nada debemos hacer, nada que no sea movido por el amor, ya sea por el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Todo lo que sale de ese marco es pecado. Y surge una pregunta rápidamente, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, Pablo nos da aquí dos directrices bien específicas. En primer lugar, ese tipo de amor significa perdonar a todo lo que nos ofenden. No importa lo que nos hayan hecho. Noten que el versículo 1 comienza con la palabra pues, sed pues. ¿Qué significa esto? Esto significa por consiguiente o por lo tanto sed imitadores de Dios. Es decir, Pablo está conectando aquí el primer versículo con el último versículo del capítulo anterior. ¿Y qué dice el último versículo del capítulo anterior? Capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo dice entonces, sed pues imitadores de Dios. ¿Imitadores en qué? En el perdón, hermanos. En el perdón. El perdón es la evidencia suprema del amor de Dios. No fue cosa sencilla que Dios nos perdonara.
Muchas cosas extraordinarias tuvieron que ocurrir para que Dios le otorgara su perdón a pecadores culpables como nosotros sin pasar por alto su justicia. Pero ¿saben una cosa? Nada pudo frenarlo en su determinación de perdonarnos. Ni siquiera el hecho de que eso significara entregar a su propio Hijo a la muerte más cruel e injusta que pueda existir. Y todo eso simplemente porque Dios nos amó. Entonces, si vamos a ser imitadores de su amor, debemos tener la misma predisposición a perdonar que Él tuvo para con nosotros. La misma. Miren, hermanos, no existe ningún aparato inventado todavía para poder medir el amor. No existe. Pero yo te voy a ayudar. Si tú quieres saber de qué tamaño es tu amor, es del mismo tamaño que tu capacidad de perdonar. Ese es el tamaño de tu amor, el mismo tamaño de tu capacidad para perdonar. Un autor escribió: un cristiano que no perdona es una contradicción de términos. Cuando usted ve a alguien que profesa ser cristiano y que obstinadamente se niega a dejar de lado un resentimiento, hay buenas razones para poner en duda que la fe de esa persona sea genuina. Repito, eso no significa que para los cristianos sea muy fácil perdonar. No, perdonar no es fácil para nadie. El perdón va totalmente en contra de nuestra inclinación natural, de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, en contra de nuestro orgullo. Pero lo que sí significa, mi hermano, que si tú eres un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, Dios te ha dado a ti la capacidad de perdonar. Dios te ha dado esa capacidad. Aquel que no tiene esa capacidad de perdonar está diciendo abiertamente: yo no soy un hijo de Dios. Simple y llanamente. Hermanos, ese es el tipo de fruto que Dios espera de sus hijos amados. Eso es lo que significa andar en amor. Eso fue lo que Cristo hizo camino a la cruz. ¿Recuerda? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O también Esteban, cuando estaba siendo apedreado para matarlo, ¿qué dijo Esteban? Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Y hermanos, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en circunstancias muchísimo menos dramáticas que Jesús y Esteban. El que no está dispuesto a sacrificar lo suyo por el bien de otro, es que esa persona no ha entendido bien el significado del Evangelio. Para terminar, vamos a analizar algunas implicancias que tiene para nosotros en nuestra vida diaria este texto. Hermanos, ¿estamos nosotros conscientes y deliberadamente tratando de imitar el carácter de Dios todos los días? ¿Está el amor controlando lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos? ¿Cuántos hermanos de la iglesia se han beneficiado de tu amor en esta semana? Cuando las personas del mundo nos oyen hablar, cuando nos ven actuar todos los días, ¿pueden ellos notar que nosotros somos distintos? Padre, para los padres, ¿ven nuestros hijos en nosotros reflejado el carácter de Dios? Son preguntas muy específicas, mis hermanos, con respuestas muy específicas. Mi hermano, mi hermana, ¿estás haciendo realmente todas las cosas con amor? Nosotros vivimos hoy en un mundo en el cual las personas cada vez están más centradas en sí mismos, donde el orgullo y el egoísmo no solo son aceptados, son exaltados. Pero es precisamente, hermanos, en medio de tal oscuridad, donde el carácter de Dios, reflejado en sus hijos amados, resaltará con más brillo y con más esplendor. El mundo nos escuchará en la misma medida en que vea en nosotros, en nuestra vida, reflejado el efecto del Evangelio que nosotros predicamos. Si nosotros no podemos mostrar en nuestras vidas el poder del Evangelio en el cual decimos creer, de poco sirve, hermano, que lo prediquemos. De poco sirve.
Dice Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 9, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y para aquellos que nos acompañan hoy sin Cristo reinando en sus corazones, mi amigo, tú debes saber que ese poder que menciona Pablo en nuestro texto, ese poder que nos ha hecho hijos amados de Dios, también está disponible para ti hoy, aquí y ahora. Mi amigo, si nosotros hemos creído en Cristo es porque el poder de Cristo obró en nuestros corazones. Ha sido porque el poder de Dios abrió nuestros ojos, ha sido porque el poder de Dios nos trajo a la fe y al arrepentimiento. Y ese poder, mi amigo, mi amiga, está disponible para ti hoy, aquí y ahora. Amigo, ven a Cristo. Ven a la cruz. Pídele a Él que tenga misericordia de ti. Pídele a Él que cambie tu corazón. Pídele a Él que abra tus ojos. Pídele a Cristo que tenga misericordia de ti. Él es un gran Salvador. Y Él te puede dar hoy, aquí y ahora, arrepentimiento y perdón para todos tus pecados. A todos aquellos que vengan a sus pies, a los pies de la cruz, con un corazón contrito y humillado. Amigo mío, hay algo que yo sí te puedo asegurar. Si Cristo me lo dio a mí, yo te puedo asegurar que también te lo puede dar a ti, ahora mismo. Amigo, no desprecies la palabra de Dios que hoy has recibido. Ven a Cristo, ven a la cruz. Vamos a orar.